Bueno, esta presentación trata sobre lo que son las lesiones óseas líticas, que tienen un enfoque en el diagnóstico de imagen. Este tema es fundamental en cuanto a la radiología musculoesquelética, ya que muchas de estas lesiones pueden simular malignidad, pero también pueden ser totalmente benignas. A lo largo de esta presentación abordaremos lesiones frecuentes, su apariencia radiológica, datos clínicos relevantes y criterios que nos permitan diferenciarlas. El objetivo es que al finalizar podamos reconocer patrones y estructuras clave que nos orienten hacia un diagnóstico preciso sin la necesidad de recurrir a la biopsia. Entonces, para el diagnóstico diferencial de las lesiones líticas benignas, se utiliza una estrategia basada en características objetivas de imagen. Uno de los métodos más eficientes para sistematizar este análisis es la mnemotecnia Technomagic, que nos recuerda las entidades más frecuentes en cuanto a las lesiones óseas, como por ejemplo el fibroma no osificante, el encondroma, el granuloma eosinófilo, entre otros, los cuales iremos abordando más adelante. Para poder realizar una evaluación radiológica adecuada, debemos fijarnos en varios aspectos esenciales antes de analizar lo que serían las imágenes como tal. El primero de ellos es la edad del paciente, ya que muchas lesiones son propias de una etapa específica del desarrollo. Luego, la localización anatómica de la lesión, ya que no todas las lesiones aparecen en los mismos huesos o en las mismas regiones. También es importante analizar lo que es si es una lesión única o múltiple. Además, si es que está asociada con reacción perióstica, con dolor clínico, con bordes escleróticos o con lo que sería la insuflación o expansión del hueso. Y también tenemos que analizar lo que es la matriz interna, si es que esta es lítica, esclerótica, condroide o mixta, etc. Todos estos elementos nos van a permitir reducir significativamente lo que es el número de diagnósticos. El primero que vamos a analizar es lo que vendría a ser la displasia fibrosa, el cual es un proceso benigno, congénito, que puede observarse en pacientes de cualquier edad y que puede tener un aspecto radiológico como cualquier otro proceso patológico, pero entre sus características más significativas es que se trata de una lesión radiolucente, parchada, esclerótica o múltiple. Por lo tanto, es difícil observar una lesión lítica benigna y decir inequívocamente que se trata de una displasia fibrosa. Sin embargo, algunos criterios nos ayudan a enfocarnos en este tipo de lesión y poder reconocerla, como por ejemplo de que la displasia fibrosa no presenta reacción perióstica asociada. Por tanto, si es que encontramos una reacción perióstica, la displasia puede excluirse con total seguridad. Esa entidad también casi nunca experimenta lo que es una degeneración maligna y puede ser dolorosa si es que se asocia con lo que es una fractura patológica. Con frecuencia este tipo de fracturas es frecuente encontrar lo que son en huesos largos. Por lo tanto, no es raro encontrar como tal el dolor en este tipo de lesión. En la siguiente imagen observamos lo que es una radiografía en la que evidenciamos una lesión esclerótica lítica mixta que se encuentra en la metáfisis femoral. Presenta lo que es una ligera curvatura y algunas zonas presentan lo que es la apariencia de vidrio esmerilado. En la siguiente imagen de una radiografía de tórax, observamos una lesión expansiva en lo que respecta a la novena costilla izquierda y se trata de una lesión ósea benigna muy frecuente en cuanto a su localización, que en este caso vendría siendo las costillas. Suele ser asintomática a excepción de que esté asociada con una fractura patológica. La siguiente lesión que tenemos es el encondroma, el cual se puede producir en cualquier hueso que esté formado por cartílago, y este puede ser central, excéntrico, insuflante o no insuflante. La matriz condroide se calcifica casi siempre, excepto en lo que serían las falanges. Además, el encondroma es una lesión lítica benigna muy frecuente que se encuentra en las falanges.
En algunas ocasiones también se producen encondromas múltiples y esta afección se la denomina lo que es enfermedad de Ollier. No es hereditaria y no presenta un índice aumentado de degeneración maligna. Sin embargo, la presencia de múltiples encondromas que están asociados con hemangiomas de partes blandas se lo va a conocer como el síndrome de Maffucci, que tampoco es hereditario, pero que este sí que presenta una mayor incidencia con una degeneración maligna. En la imagen podemos observar una RX en el que se encuentra una lesión ósea expansiva mixta, que es predominantemente lítica, en la falange distal del cuarto dedo izquierdo. Está caracterizada por tener lóbulos y una zona de transición estrecha. La lesión además contiene una matriz condroide central y vemos que no causa disrupción cortical ni reacción perióstica. Sin embargo, se asocia también con lo que es un aumento en el volumen de los tejidos blandos. En la siguiente imagen tenemos a lo que nos referíamos con el síndrome de Maffucci, en el que observamos múltiples lesiones radiolúcidas intramedulares expansivas y que afectan además a múltiples metacarpianos y falanges. Se observan múltiples densidades redondeadas de tejido blando alrededor del primer, segundo y quinto dedo, especialmente, y esto es a lo que se refiere con las pequeñas calcificaciones que representan los flebolitos relacionados con hemangiomas de tejido blando. Y en general todos estos hallazgos son altamente sugestivos del síndrome de Maffucci. En la siguiente imagen encontramos una RX lateral en la que en la diáfisis tibial proximal se observa una lesión condroide. No se observan lo que son festones endósticos ni tampoco rotura cortical y no se observan características radiológicas que sugieran una degeneración sarcomatosa. En la siguiente imagen tenemos una tomografía en ventana ósea en el que se puede apreciar una lesión calcificada con bordes irregulares que de igual manera se encuentra en la metáfisis tibial proximal. Y además no tiene lo que sería masa de tejido blando asociado. Luego tenemos el osteocondroma, el cual consiste en una proliferación ósea que es de tamaño variable y está recubierta por lo que es el cartílago hialino. Este puede unirse al hueso de origen, ya sea a través de un tallo fino, al que se le denomina pediculado, o mostrar lo que es una amplia zona de implantación, que en este caso la denominamos sésil. Además, algo muy característico es que se observa continuidad entre la cortical y la medular del hueso de origen con el del osteocondroma. En esta imagen observamos lo que es una proyección ósea posteromedial que afecta al cuarto distal de la diáfisis femoral. Vemos que se comunica con la cavidad medular y que además presenta un margen medial irregular, sin un componente importante de tejido blando ni de fractura. Vemos que el estrechamiento severo de los compartimentos articulares, medial y fémoro-rotiliano, así como las formaciones de osteofitos marginales, indican además lo que es una enfermedad degenerativa en la rodilla. Luego tenemos los tumores de células gigantes, que son una lesión ósea rara, difícil de clasificar como benigna o como maligna, y el diagnóstico se basa más que nada en los criterios clínicos que en los radiológicos. Tenemos de que comúnmente afecta a los huesos largos, que tienen epífisis cerradas y que suelen recidivar sin volverse malignas. Sin embargo, hasta un 15% pueden malignizarse. Estas lesiones o tumores no suelen metastizar, pero pueden hacerlo hacia el pulmón. Es la zona en la que en caso de darse, pues representa la mayor frecuencia. En esta imagen encontramos una lesión localizada en la tibia distal en posición excéntrica. Vemos que es una lesión radiolúcida o también denominada osteolítica, que además presenta tabiques internos. Tiene los márgenes bien definidos, con una zona de transición estrecha y sin un borde esclerótico que rodea la lesión.
Además, vemos lo que es el adelgazamiento del hueso cortical adyacente con la expansión cortical. Se extiende también hasta lo que es el hueso subcondral, pero no cruza la articulación. Y además observamos también que existe edema de tejidos blandos adyacentes. En la siguiente imagen tenemos lo que es una lesión ósea radiolúcida, que de igual manera se encuentra en este caso en la metáfisis distal del fémur. Y en la siguiente imagen encontramos una resonancia en T2, en este caso coronal, en el que observamos una lesión bien definida en la metáfisis distal que se extiende hasta la epífisis del fémur. Esta lesión tiene una señal hipointensa en lo que es en T1, pero lo que sería hiperintensa en T2. Se observa también lo que es un pequeño componente quístico, aunque no muestra un nivel de líquido. Es posible también la coexistencia de un pequeño componente quiste aneurismático. El siguiente es el fibroma no ossificante. Esta es una lesión ósea benigna, generalmente asintomática, que es común en niños y adolescentes. Generalmente tiene una regresión espontánea antes de los 30 años. Típicamente se localiza en lo que es la cortical metafisiaria de los huesos largos, sobre todo cerca de la rodilla, como podemos observar en la imagen. Presenta lo que es un borde esclerótico, festoneado, y puede ser ligeramente insuflante. Generalmente no requiere de biopsia ni de tratamiento, salvo de que exista un antecedente traumático. Además, observamos lo que son elementos clave del diagnóstico, que sería un paciente menor de 30 años, que no tenga dolor ni reacción perióstica, y además es una lesión cortical con imagen típica. ¿Cómo se presenta en la imagen? Que es una radiografía de tobillo, en el cual se muestra una radiolucidez bien delimitada en la diáfisis distal de la tibia. Los márgenes están ligeramente escleróticos, sin embargo no se observa lo que es una reacción perióstica, ni tampoco se apoya en la placa de crecimiento. La siguiente imagen es una radiografía del fémur distal, en el que se muestra una lesión radiolúcida expansiva con una delgada zona de transición y sin mineralización interna. No hay reacción perióstica ni evidencia de ruptura cortical, ni masa de tejido blando, y esta se encuentra relativamente cerca de lo que es la placa de crecimiento. Luego tenemos lo que son la imagen de una tomografía axial que está seccionada a través de la lesión, en el que se confirma la apariencia de la película simple y no muestra evidencia de una masa extraósea. Ahora tenemos lo que es el osteoblastoma, el cual es insuflante, tiene el aspecto que se denomina pompa de jabón y además puede mostrar lo que son calcificaciones moteadas y esto puede simular lo que es un quiste óseo aneurismático. Además causa adelgazamiento y expansión de la cortical y típicamente se localiza en lo que son los elementos posteriores de la columna vertebral. De igual manera, su incidencia se presenta en personas jóvenes de 20 a 30 años. En imagen observamos lo que es una lesión ósea expansiva centrada en el pedículo y lámina de la T5 izquierda. Presenta una zona de transición estrecha y una matriz interna mixta, tanto esclerótica como lítica. No observamos lo que es una rotura cortical definida y además el cuerpo vertebral de T5 presenta un aspecto esclerótico. También observamos en lo que sería la siguiente imagen que existe una masa estrecha significativamente en el canal central y en este caso la médula espinal está ligeramente comprimida. Ahora el condroblastoma es una lesión lítica redondeada de bordes bien definidos y que habitualmente muestra un anillo escleroso. Su incidencia de igual manera es mayor en personas jóvenes de 12 a 25 años y esta se localiza en lo que son las epífisis o apófisis de los huesos largos con mayor frecuencia de los miembros inferiores. En este caso tenemos una resonancia en T2
en el que podemos evidenciar un condoblastoma en el cóndilo femoral lateral derecho, con una alta señal interna y además presenta edema circundante. El condosarcoma es una lesión lítica con calcificaciones de aspecto en anillo, o también llamado popcorn. Tiene localización habitual en lo que es la pelvis, las costillas, el fémur proximal. Tiene bordes poco definidos, con una posible expansión y generalmente adelgazamiento de la cortical. En fases avanzadas también podemos evidenciar lo que es destrucción ósea y masas extraóseas. Y además, como en la parte clínica, se presenta con dolor progresivo y además con un aspecto de masa que es palpable. En esta imagen observamos lo que es una RX y eso observamos lo que es una masa calcificada, expansiva que surge del húmero proximal izquierdo y que se proyecta medialmente. La base de la lesión parece continuar con lo que es el hueso subyacente. Las porciones medial e inferior de la lesión están mal definidas, con una amplia zona de transición. La masa además tiene una textura permeable, con una calcificación interna. También vemos destrucción de la cortical, masa de tejido blando, todo lo cual apunta a lo que es malignidad. El osteosarcoma es una lesión lítica o mixta, es decir, lítica o blástica, generalmente en la metáfisis de los huesos largos. Tiene una reacción perióstica agresiva, denominada en sol naciente. También cuando presenta lo que es el levantamiento del periósteo, se le denomina triángulo de Codman, que es muy particular de este caso. Puede presentar también lo que es masas de partes blandas con calcificación y además clínicamente se caracteriza por dolor intenso y un aumento en el volumen del hueso largo. Aquí tenemos unas radiografías en las que observamos que la mitad distal del fémur está siendo ocupada y también expandida por una masa heterogénea con áreas de formación ósea. Y posteriormente vemos, en especial en la segunda imagen, el levantamiento del periósteo, a lo que le denominamos el triángulo de Cod. El mieloma múltiple es una proliferación multifocal de células plasmáticas en la médula ósea. Es una neoplasia maligna primaria que es muy frecuente en los adultos y como tal en las imágenes vamos a evidenciar que existen múltiples lesiones líticas, pequeñas y bien delimitadas, sin reacción perióstica. El patrón que se le atribuye es en sacabocado y generalmente los huesos más afectados son el cráneo, las vértebras, la pelvis, el húmero y las costillas. Clínicamente se presenta con dolor óseo persistente, difuso y progresivo. En esta RX de cráneo observamos múltiples lesiones líticas anormales que están circunscritas y que son muy prominentes en lo que es el cráneo. A este signo se le denomina gota de lluvia, pero en general en la siguiente imagen también observamos lo que son diversas áreas líticas. No se observan lo que son depósitos que puedan indicar fracturas patológicas. Sin embargo, en lo que son las costillas se puede observar lo que son ligeras fracturas. De igual manera, en la siguiente imagen observamos lo que son numerosas lesiones líticas pequeñas, perforadas a lo largo de todo el esqueleto, como observamos en el húmero en la primera imagen y en la pelvis en la segunda. Luego tenemos lo que es una tomografía en metana ósea. Primero lo que sería en una reconstrucción sagital, en el que de igual manera observamos una esclerosis generalizada a lo largo de toda la columna vertebral. En la segunda imagen, lo que sería una reconstrucción coronal, observamos una hipodensidad en el cuerpo vertebral, en lo que sería en T1, y que también esta densidad de tejido blando observamos también en lo que son T8, T9 y T10, con posible extensión a lo que sería el canal espinal.
Ahora tenemos lo que es el quiste óseo esencial. Este se trata de una lesión benigna, central y asintomática que es común en jóvenes menores de 30 años. Afecta en especial a lo que es el húmero y el fémur proximal, aunque también se ha observado en otras regiones de huesos largos. Suele diagnosticarse tras una fractura patológica, la cual a su vez rara vez presenta lo que es una reacción perióstica, y además el signo del fragmento caído es lo más característico de esta lesión y precisamente indica la presencia de líquido que es característico. Entonces, para recordar algunos elementos clave es la ubicación central en personas menores de 30 años y que no está asociada a una reacción perióstica. En imagen observamos lo que es un quiste óseo en el húmero superior, además asociado con una fractura patológica. Observamos que es una lesión bien delimitada, expansiva y radiolúcida en la metáfisis y diáfisis proximal. Ahora tenemos lo que es el quiste óseo aneurismático, el cual es una lesión ósea pseudotumoral que se caracteriza porque en este caso va a tener contenido hemático, a diferencia del anterior, que era un contenido lítico, por lo tanto es más característica que podemos observar en otros estudios, como por ejemplo tomografía o resonancia magnética. Tiene dos tipos. Lo que sería el tipo secundario se produce en conjunto con otra lesión o como una consecuencia de un traumatismo, mientras que el primario tiene una causa desconocida y no está asociado a otro tipo de lesiones. En esta imagen observamos lo que es una lesión radiolúcida expansiva que se encuentra en la metadiáfisis de la tibia, la cual presenta una zona de transición estrecha, carece de ruptura cortical o fractura o reacción perióstica. Y algunos elementos clave a recordar es que debe ser insuflante y en personas menores de 30 años. En cuanto a las infecciones, en este caso vamos a analizar lo que es la osteomielitis. Es una lesión muy frecuente que puede presentarse en cualquier edad, que puede tener un aspecto radiológico muy variante. Sin embargo, vemos de que el derrame articular, en lo que son las articulaciones, es un signo muy indicativo de esta lesión. También lo que es la presencia del secuestro óseo, también nos orienta hacia el diagnóstico y obliga a realizar un tratamiento quirúrgico. Bueno, aquí observamos lo que es primero una tomografía en metana ósea, en el que observamos un reemplazo de médula ósea, reabsorción lítica, que vemos que es irregular, endóstica, y además la presencia de una reacción perióstica, con hinchazón de lo que es el tejido adyacente. Y en la siguiente imagen tenemos la misma lesión, pero en este caso en una resonancia magnética potenciada en T1. En las siguientes imágenes observamos lo que es la inflamación prolongada del oído medio izquierdo que puede provocar numerosas complicaciones. Precisamente esto era lo que trataba este caso clínico, en el cual una de las complicaciones más graves es precisamente la osteomielitis en la base del cráneo. En las imágenes podemos observar lo que es que se ha extendido al clivus, por ejemplo, como observamos en la tomografía, y en este caso, siendo el resultado de una trombosis del seno venoso, que, como les comentaba, es una de las complicaciones más frecuentes de una infección del oído medio. Finalmente tenemos lo que son los tumores pardos, en este caso el hiperparatiroidismo, analizando lo que sería como parte de las enfermedades metabólicas. En este caso es una lesión ósea que puede ser lítica o esclerótica y que suele regresar con el tratamiento adecuado, en este caso para el hiperparatiroidismo. El hallazgo clave en este caso va a ser la resorción ósea subperióstica, especialmente se va a dar en las falanges, las clavículas, las tibias y las sacroiliacas, como observamos en la imagen. También deben existir otros signos radiológicos de hiperparatiroidismo, como sería la osteoporosis o placas de crecimiento irregulares.
En las imágenes observamos lo que es un paciente que previamente presentaba lo que es una enfermedad renal en estadio terminal debido a a los riñones displásicos. Por lo tanto, en estas imágenes observamos lo que son numerosas lesiones líticas de densidad de tejidos blandos en la mayoría de los huesos estudiados de este paciente. Y eso sería todo de esta presentación.